En el pan y el vino está tu amor, regalo divino, luz en mi corazón. Señor, te entregas en el altar, tu presencia nos viene a abrazar. Oh Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Oh, oh, Eucaristía, sacrificio de amor. Oh, Eucaristía, renueva mi vida. Pan de vida, en ti encuentro paz, comunión con mis hermanos. A ti nos entregamos, tu amor nos redime, de tu gloria participamos, a ti te alabamos. Tu Eucaristía, fuente de vida, oh vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Con corazones abiertos nos acercamos, tu amor nos enciende, aquí estamos. Eres el camino, la verdad y la vida. Quiero adorarte, quiero vivir en ti. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Oh, oh, Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Renueva mi vida. Con corazones abiertos nos acercamos, tu amor nos enciende, aquí estamos. Eres el camino, la verdad y la vida. Quiero adorarte, quiero vivir en ti. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Oh, Eucaristía, sacrificio de amor, nos redime. Eucaristía, renueva mi vida. Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a todas las personas que están conectadas en este momento y a las que se van a ir conectando a lo largo de esta poquito más de una hora que tenemos de programa el día de hoy. Recordarles, hermanos, que este seminario eucarístico Corpus Christi, pues está compuesto de varias charlas, si no me equivoco, hoy vamos como por la 7ª, 8ª charla, más o menos por ahí, pero es la tercera charla consecutiva que tenemos sobre un mismo tema, que es el tema de la misa del Vetus Ordo y del Novus Ordo, con el hermano Richbel Meléndez de Venezuela. Hola, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermano? Bueno, encantado, ¿no?, de estar por acá nuevamente para seguir compartiendo este tema que, como ves, es demasiado largo y de hecho nos vamos a quedar cortos, pero ya creo que aburriríamos a las personas con otro programa más. No, vamos a dejarlo ya hasta aquí porque ya creo que se ha dicho lo más importante, lo más esencial, lo que todo católico ya debe conocer.
Ya si quieren profundizar sobre el tema, bueno, tienen para hacerlo en muchos libros, hay muchas fuentes donde pueden seguir profundizando sobre esto, pero aquí quisimos compartir como que un poco más de lo básico, ¿no? De lo que se repite por allí, aclarar mitos, malentendidos que se dan sobre este tema, y bueno, esperemos que les esté gustando, ¿no? Esta serie, porque ya prácticamente se convirtió en una serie de 3 programas. Así es, hermano. Sí, originalmente era solamente un programa, pero ya luego vimos que pues es un tema muy extenso y tuvimos que hacer obligatoriamente pues 3 programas seguidos. Y antes de empezar, hermanos, porque hoy vamos así como las bombas, ¿no? Vamos rápido. Invitarlos de paso para la charla de mañana a las, si no me equivoco, es a las 6 de la tarde con el hermano Rafael Castillo de México, que nos va a estar hablando sobre el tema de la transustanciación, para que lo tengan agendado ahí. La idea es terminar este seminario antes del día jueves de la próxima semana, si Dios así lo permite. Recordarlos, regalarles, que nos regalen por favor su like, que dejen su comentario con respeto, hermanos. Recuerde que aquí todos, los que estamos, somos católicos y que no debemos volver esto como un campo de batalla y mucho menos de insultos donde se falte el respeto a las demás personas que opinan diferente y mucho menos a las personas pues que yo traigo aquí como invitados que sacan de su tiempo valioso para venir a enseñarnos los diferentes temas, porque no es solamente este tema. Recordarles también que compartan este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, pues ese es el máximo objetivo que tenemos al hacer estos programas aquí en este canal. Y sin más, hermano Richbel, de una vez ya te pongo, déjame ver las diapositivas y el escenario es todo tuyo. Si tienen alguna duda, déjenla ahí con respeto en el chat y después le estaríamos preguntando al hermano Richbel. Correcto. Sí, esa es la dinámica que hemos llevado a cabo y creo que les ha gustado a muchos así, ¿no? Haciendo las preguntas y respondiendo al punto. Aunque bueno, en las mismas diapositivas a veces ya está la respuesta. O sea, solamente hay que como que prestarle atención a lo que estamos presentando acá. Bien, ayer quedamos con esta cita de Monseñor Lefebvre, ¿no? Que fue una carta que le envió al Papa Juan Pablo II el 8 de marzo de 1980, es decir, 8 años antes de que el Monseñor Lefebvre fuera excomulgado o fuera formalizado el cisma, ¿no? Que ya se venía gestando con la fraternidad. Y aquí vemos algo que creo que deja un poco mal a aquellos lefebristas que son anti-novus ordo, es decir, que dicen que el novus ordo es inválido, que el novus ordo es herético, etc. ¿Por qué? Porque en esta carta, Monseñor Lefebvre, dirigiéndose al Papa, le dice, respecto a la misa del novus ordo, a pesar de todas las reservas que se tengan, yo nunca he dicho que en sí sea inválida o herética. Pero aquí, para ser justos, ¿no? Con aquellos que también critican al novus ordo, aquellos lefebristas que critican al novus ordo de herético o inválido, pueden hacerlo también siguiendo a Marcel Lefebvre, pero en lo que dijo en 1977. De hecho, acá tengo la cita, no la tengo en diapositiva, pero acá la tengo. Y Monseñor Lefebvre en 1977 decía lo siguiente: si pensamos que esta liturgia reformada es herética e inválida, ya sea por modificaciones realizadas en la materia y la forma, o por la intención reformadora inscrita en el nuevo rito en oposición a la intención de la Iglesia Católica, evidentemente no podemos participar en estos ritos reformados, porque deberíamos estar participando en un acto sacrílego. Su opinión se basa en razones serias. Esto está en una publicación llamada Respuestas a varias preguntas candentes, publicada por Econen el 24 de febrero de 1977. No, y esto es para que ustedes vean cómo era de cambiante, ¿no? La postura de Monseñor Lefebvre respecto al novus ordo. Y, por cierto, también se tiene testimonio de que Marcel Lefebvre celebró el novus ordo, aunque por un poco tiempo, un corto tiempo. O sea, antes de él rechazarlo plenamente, como lo va a hacer después de 1975, 76, por allí, durante varios años, él celebró el novus ordo. Y hay testimonio tanto de personas allegadas a Lefebvre como Monseñor Hueras de Laurier, que él terminó siendo sedevacantista, que digamos que él era como el que más manipulaba a Lefebvre en ese sentido de llevarlo a postura sedevacantista, pero Monseñor Lefebvre nunca se declaró formalmente sedevacantista, aunque en ciertos momentos sí se mostraba, ¿no?, con esa postura, pero era debido a estas influencias o malas influencias, ¿no?, de Hueras de Laurier, y él dice que sí, o sea que Monseñor Lefebvre sí celebró el novus ordo, y salió recientemente un testimonio de alguien que formó parte también de la fraternidad, y dice que sí, que él vio celebrando a Lefebvre el novus ordo, o los ritos conciliares. Entonces, bueno, tenemos esos testimonios, ya obviamente por ahí andan unas fotos, Rigo,
de Monseñor Lefebvre supuestamente celebrando el Novus Ordo, pero es discutible, ¿no? Porque la foto también puede darse otras interpretaciones, por lo tanto no voy a asumir, mira, ahí está la foto de celebrar el Novus Ordo, como se ha difundido en algunos sitios, porque de verdad es discutible. Uno habla con la verdad, o sea, uno no habla con prejuicios ni para atacar a Monseñor, sino con la verdad objetiva para que las personas pues puedan sacar sus conclusiones allí. Bien, pasemos ahora a esta pregunta, ¿no? Y fíjate quién la va a responder, no la voy a responder yo, la va a responder el cardenal Raymond Leo Burke en un evento o una conferencia sobre la Sagrada Liturgia que se realizó del 12 al 15 de julio en el 2017. Y ojo acá, esta respuesta que va a dar el cardenal Raymond Leo Burke es viniendo de un canonista, ¿sí? Porque él es doctor en Derecho Canónico, ¿no? Se conoce muy bien la situación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Entonces, a él le hicieron esta pregunta. ¿Es lícito asistir y recibir la comunión en una misa celebrada por sacerdotes lefebristas? Y esta es la respuesta que dio. Pese a los distintos argumentos referentes a este asunto, el hecho en cuestión es que la Sociedad Sacerdotal San Pío X está en cisma, desde que el fallecido arzobispo Marcel Lefebvre ordenó a 4 obispos sin mandato del Romano Pontífice, y por eso no es legítimo asistir a misa o recibir los sacramentos en una iglesia que esté bajo la dirección de la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Y fíjate que esto que dice el cardenal Burke, esto lo han repetido varias diócesis a nivel internacional. La última que recuerdo fue en México, que se dio una carta, un comunicado por parte de la diócesis advirtiendo a las personas que, bueno, está la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pero no tienen permitido asistir a misa con ellos porque ellos no están incardinados, y bueno, dieron sus razones, ¿no? Una carta muy, muy explícita. Bien, vamos a ver acá este punto. Pronunciamientos papales respecto a la reforma litúrgica. Es decir, después que se dio la promulgación del Novus Ordo por parte del Papa Pablo VI en 1969-1970, habían personas, como te dije, Rigo, que no se iban a adaptar inmediatamente a celebrar el Novus Ordo, porque o sea, era un cambio en cuanto a la forma, entonces tenía que aprender cómo era la forma otra vez, ¿no? Todas estas cuestiones, o sea, era un proceso. Por eso es que no podemos pedir que todo el mundo celebre el Novus Ordo totalmente al pie de la letra, porque es difícil, sobre todo para aquellos sacerdotes ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Varias personas, varios sacerdotes, pidieron al Papa Pablo VI que se les otorgara el permiso de seguir celebrando el Vetus Ordo. ¿Por qué? Porque eran personas ya mayores de edad, sacerdotes mayores de edad, que les iba a ser difícil aprenderse la nueva forma. Entonces, ¿qué hizo el Vaticano? Les concedió un indulto, ¿sí? Un permiso, una aprobación. En 1971, o sea, 2 años después de que se promulgó el Novus Ordo, el Papa Pablo VI da este permiso. Por eso es que yo digo, o sea, mucha gente dice, no, que Lefebvre salvó el Vetus Ordo. No, ya en 1971 ya el Papa Pablo VI había dado un permiso para que se siguiera celebrando, ¿no? Es lo que se conoce como el indulto Agatha Christie. ¿Qué fue este indulto Agatha Christie? Fue un permiso para la celebración esporádica de la misa antigua en Inglaterra y Gales, y fue solicitado por personalidades británicas. ¿Cuál era el objetivo? Permitir a los sacerdotes y fieles continuar celebrando la liturgia anterior tras la reforma del misal. ¿Qué fue lo que pasó luego de esto? Se permitió la misa tradicional, pero sin un marco jurídico claro, lo que limitó su aplicación. Por eso, como explicábamos en los primeros programas, se le conoce como forma extraordinaria, ¿sí? Porque la forma ordinaria es el Novus Ordo, pero si tú celebras por excepción de otra manera, ya eso sería una forma extraordinaria, obviamente otra manera aprobada por la Iglesia. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? Brindó un espacio para la misa tradicional en un contexto limitado. ¿Y cuáles fueron los aspectos negativos? La falta de un marco formal generó confusión y no garantizó su continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las personas como que, o los sacerdotes en este caso, iban falleciendo y ya no era necesario este indulto porque ya para quienes se les había dado, pues ya no era necesario, ¿no? Tenemos también en 1984, por parte de Juan Pablo II, que se da este indulto llamado Quator Abunt Annus, en 1984, ¿verdad? Que fue una carta a los presidentes de las conferencias episcopales permitiendo a los obispos autorizar la celebración de la misa tradicional, no entre comillas, bajo ciertas condiciones. O sea, bajo el permiso del obispo. El obispo es el que tiene que darte a ti el permiso o al sacerdote para que celebre bajo el Vetus Ordo, ¿sí?
¿Cuál era el objetivo? Reconocer y responder a la demanda de comunidades tradicionalistas. Cuando habla de comunidades tradicionalistas, se refiere a aquellas comunidades apegadas al Betu Sordo, es decir, que les gustaba la forma de celebrar en el Betu Sordo, y bueno, les costaba como que todavía adaptarse al Novus Ordo. Fíjate cómo la iglesia concedió todos estos permisos, ¿no? O sea, Lefebvre no tenía ningún sentido para hacer lo que hizo. O sea, para actuar como lo hizo no tenía. ¿Por qué? Porque fíjate cómo las personas le pedían al Papa permiso y el Papa le otorgaba esos permisos, ¿sí? ¿Qué sucedió luego? Se generó un marco para la celebración, aunque con diversas interpretaciones a nivel local. O sea, ciertamente se dio como que una confusión porque decían, bueno, si está el Novus Ordo, ¿para qué se va a seguir celebrando en el Vetus Ordo? Esto era más que todo por aquellos que ya habían aceptado el Novus Ordo, ¿sí? Y era entendible porque decían, bueno, pero si ya nos dieron esta nueva orden, ¿por qué se sigue dando permiso para que se apruebe, para que se celebre con el antiguo orden? Claro, porque la iglesia entiende que hay personas que les va a costar adaptarse, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? Abrió la puerta a la celebración del Vetus Ordo en más comunidades. ¿Y cuáles fueron los aspectos negativos? La implementación variada provocó inconsistencias en su aplicación. ¿Por qué te digo esto? Porque ya habían personas que no celebraban el Vetus Ordo con el misal de 1962, sino que querían celebrar con misales antiguos. O sea, ellos querían celebrar como les diera la gana. O sea, el Papa les dio la mano y ellos le agarraron el brazo. ¿Sí? El Papa les dio un permiso, pero ellos comenzaron a abusar de eso y de ahí comenzaron también a salir los sedevacantistas y todos estos grupitos que ya conocemos que están, ¿no? Sumándole a los veterocatólicos que ya estaban. Y es que, hermano, aquí hay una pregunta referida o muy parecida a lo que estás diciendo de jardinería El Corderito. Dice, pero debido a que se tuvo que hacer este cambio, me imagino que en la misa, ¿qué estaba mal o qué no era bueno en esta celebración? Me imagino que se refiere a la del Vetus Ordo. Claro, como explicamos en los primeros programas, se daban muchos abusos. O sea, el sacerdote hacía lo que quería y no se, ¿cómo decir? No se asignaba a lo que era el misal como tal. ¿Por qué? Porque ya han habido varias reformas en el misal, pero habían algunos que aceptaban unas reformas, otros no. Entonces, no iban actuando conforme al misal establecido hasta ese momento, ¿sí? Ahora, por lo menos, si alguien quiere celebrar o participar en una misa Vetus Ordo, un sacerdote quiere celebrar bajo el Vetus Ordo con la aprobación de su obispo, tiene que hacerlo bajo el misal de 1962, no puede hacerlo con otro, ¿sí? Porque eso es lo que se está establecido por la iglesia. ¿Qué pasaba antes? No, antes las personas o los sacerdotes podían celebrar como les diera la gana, la misa podía durar 2 horas o podía durar 1 hora, podía durar media hora, ¿entiendes? Todo variaba porque ya era el sacerdote el que lo hacía el gusto, ¿sí? A pesar que había un misal, no se asignaba lo que era el misal. Y estos abusos, como digo, ya los había mencionado Pío XII, y Pío XII fue el que pidió esta reforma litúrgica. Y lo que hizo el Pablo VI fue prácticamente cumplir con lo que Pío XII había querido y que ya San Pío X también había pedido, ¿no? Y Benedicto XV intentó, pero solamente hizo unas breves reformas, ¿no? En cambio, la reforma completa ya vino siendo con el Concilio Vaticano II. Okay. Bien, pasamos acá. Viene el famoso, este es el que más te mencionan los lefebristas, el motu proprio Ecclesia Dei. ¿Por qué? Porque es con el que prácticamente se menciona que la fraternidad sacerdotal San Pío X está en cisma, que Lefebvre fue excomulgado y todo esto. O sea, ya se van es por la parte negativa, no van por la parte positiva. Porque un lefebrista yo no le escucho hablar del indulto Agatha Christie, yo no le escucho hablar del indulto, el que mencionamos ahorita, ¿no? El de, a ver, se me fue el nombre, Quator Abuc Annos, ¿no? Ellos te van a mencionar es este, pero para hacerse las víctimas, ¿no? Ah, no, con el Ecclesia Dei, con ese excomulgaron a Lefebvre, con ese... No, o sea, el motu propio Ecclesia Dei prácticamente estaba siguiendo el anterior, el de Quator Abuc Annos, pero esta vez con la salvedad de que está ya declarando cismática la fraternidad sacerdotal San Pío X por lo que hizo y establece una comisión como tal para supervisar esta situación. Fíjate, ¿qué sucedió en 1971? El Papa dio el permiso a lo que es Inglaterra y Gales para que siguieran celebrando el Vetus Ordo, pero esto ya cuando los sacerdotes mueren, los sacerdotes que pidieron este permiso ya no continúa. O sea, ya no hay necesidad, de verdad, de que se siga celebrando. Pero en 1984 habían personas ya de otros países, ¿no? Como en este caso se habla de conferencias episcopales a nivel mundial, y el Papa Juan Pablo II, pues concede, sí, vamos a dejarles que celebren bajo el Vetus Ordo, pero ellos les dieron la mano y ellos se agarraron el brazo. Entonces, ya en 1988, ya el Papa tiene que decir, no, vamos a organizar esto mejor.
O sea, ya ustedes les dimos la mano, ustedes agarraron el brazo, no, ahora sí vamos a organizar las cosas como son. Y se establece la comisión Ecclesia Dei. ¿Para qué? Para que se supervise las relaciones con los católicos tradicionalistas. O sea, ya ellos se van a regir es por esta comisión, aunque ya esta comisión la eliminó el Papa Francisco, y ya todo esto, lo que son comunidades o que fueron comunidades Ecclesia Dei, ahora se rigen es por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Ahora ellos responden es al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál era el objetivo del motu propio Ecclesia Dei? Respetar la sensibilidad hacia la tradición litúrgica y promover su uso en la iglesia. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Se creó un canal formal para atender a comunidades tradicionalistas, pero no resolvió las tensiones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. O sea, ¿quiénes eran la oveja negra? ¿Quiénes eran los que no querían acatar lo que la iglesia pedía? La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque otras comunidades sí lo hicieron, sobre todo en Francia. Y aquí un dato, el tradicionalismo católico comienza en Francia. Lefebvre venía de Francia, pero Lefebvre fue más allá. Los tradicionalistas, como había mencionado en los otros programas, criticaron las acciones de Lefebvre y no estaban de acuerdo con lo que hizo Lefebvre. Ahora salen los lefebristas a decir que ahora ellos le deben mucho a Lefebvre. No, no le deben a Lefebvre, le deben a la iglesia, que la iglesia dio estos permisos y concedió estos permisos. De hecho, aquí no mencioné otros permisos que dio la iglesia a abadías, Rigo, una abadía que está en Francia, bueno, varias abadías, que es donde están los monjes, ¿no? Cuando se dio la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se establece el Novus Ordo, estas abadías también pidieron el permiso para ellos seguir celebrando. Abadías que vienen del año 1000 y algo, o sea, del siglo XI, imagínate. Más antiguas que Lefebvre, o sea, por eso te digo todo. Y ellos ellos no pidieron el permiso, te miento. Ellos no pidieron el permiso. Se dio la reforma y ellos prácticamente quedaron como que, bueno, o sea, no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos ya seguir celebrando el Vetus Ordo, pero ellos duraron así prácticamente, bueno, desde 1969 hasta 1984, bastantes años, y cuando el Papa da este permiso en 1984, ellos reciben ese permiso y vuelven a celebrar el Vetus Ordo. O sea, muy distinto a lo de Lefebvre. O sea, Lefebvre fue una rebelión, una rebeldía contra el Papa, contra la iglesia inmediatamente. Si él fuera seguido el ejemplo de esos monjes, de esas abadías en Francia, todo fuera tranquilo, porque esas abadías hoy en día siguen celebrando el Vetus Ordo, porque la iglesia les dio esa aprobación, pero Lefebvre no actuó de esa manera, lamentablemente, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos del motu propio Ecclesia Dei? Proporcionó apoyo institucional a comunidades que deseaban el Vetus Ordo. Y es más, cuando se dio el cisma de Lefebvre, ¿no?, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, se crea lo que es la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que viene siendo formada por ex lefebristas, que no estuvieron de acuerdo con lo que hizo Marcel Lefebvre. Y es más, ahí el testimonio del padre Joseph Bissig, que él dice, nosotros no queríamos abandonar a Monseñor Lefebvre, pero mi fundador se convirtió en cismático. Así, con estas palabras lo dice en una entrevista que le hicieron, ¿no? Y también menciona todas las cosas que enseñaban, también como el rechazo al Concilio Vaticano II, algunas posturas sedevacantistas por parte de Lefebvre. Todas estas cuestiones se daban ahí en Econe, en el seminario de los lefebristas, ¿no?, de la fraternidad. Entonces son cosas que eso hay que ver también. Hermano, sí, adelante. Una consulta, porque tal vez muchas personas no saben qué es sedevacantista, qué significa esa palabra. Los sedevacantistas o sedevacantismo es una postura teológica, y fíjate que a mí me gusta explicarlo de esta manera. Un sedevacantista es el católico que es católico cuando el Papa muere. Sí, nosotros fuimos sedevacantistas cuando el Papa Francisco murió, pero no fuimos sedevacantistas permanentes, sino temporales. ¿Por qué? Porque ya cuando el Papa se elige, ya dejamos de ser sedevacantistas. Pero hay personas que piensan que no hay Papa actualmente y esos son sedevacantistas. Si no hay Papa, no lo obedecen. Si no hay Papa, no están en comunión con él. Estos son los sedevacantistas. O sea, si tú dices que en la cátedra de Pedro ahorita León no es el legítimo sucesor de Pedro, tú eres sedevacantista. Si tú dices el Papa que está ahora no es católico, tú eres sedevacantista. Y esto lo dijo Lefebvre el día de las consagraciones en 1988, cuando le dijeron que dónde estaba la misión canónica, ¿verdad? ¿Cómo iba a consagrar? No, pero es que el Papa no es católico, imagínate. O sea, son cuestiones que tienen que ver los lefebristas para darse cuenta, ¿no?, de lo equivocado que estaba Lefebvre en este punto. Y aquí hay un comentario del hermano de Apologética Mariana, dice, increíble cómo hay católicos que critican a Richbel y Rigo porque llevan 3 programas de este tema, pero esos mismos católicos no critican a aquel que lleva 45 programas criticando a la iglesia.
Eso pasa, hermano, yo lo estuve mencionando hace un poco, que hay hermanos, pues, católicos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, están afiliados a este tipo de tema, de esta postura, ¿verdad? Que estamos mencionando en estos programas y que, pues, han venido en los dos canales anteriores aquí al chat. Tal vez nunca se aparecen y cuando se aparecen es a joder. Sí. Y sinceramente eso no tiene nada, no tiene nada que ver. De hecho, también yo he dicho, tengan mucho cuidado porque ya vi, hermano Richwell, un programa ahí de Asaf, creo que Complacencia, tratando de ponernos a nosotros dos en contra, como para que peleemos entre católicos, para Sí. decir, mire, es que los católicos también están divididos, tanto que nos critican a nosotros por el tema de la división y ellos también. Entonces sí hay que tener, digamos, mucho cuidado con ese tema, pero es lo que yo le digo, creo que es José Daniel, como se llama el muchacho Sí, José colombiano. Daniel, el hermano José Daniel. No, y Sí, es muy sí, cierto. Y fíjate que yo invité ayer a varios lefebristas a subir porque les gusta criticar aquí en sí, el chat o les gusta criticar en los comentarios, pero a la hora de la verdad, cuando uno les invita a subir, no suben, no se cierto, aparecen. ¿Mm? es cierto. Entonces, Y, no, y ya no tienen queda de parte de nosotros, sino de ellos que no quieren. tienen eh, una forma de ser muy parecida al protestantismo, o sea, se les están dando los argumentos, incluso con diapositivas para que ellos lo vean, para que no digan que es un invento del exponente, y ahí están con las citas, con la información que ellas la pueden checar ahí por internet, y aún así siguen repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y el hermano Rippel ya los ha, o sea, ya los ha invitado a subir a su canal. Ahorita no, porque es un tema de expositivo, no claro, estamos en debate, pero para que debatan con él, para que conversen este tema con él en su canal y no suben. No suben, o sea, es como lo que yo te digo, llegan solamente a joder al chat y no son personas que esa es la palabra. que estén siempre conectadas aquí. Igual, hermano, como podemos ver, hoy hay solo 25 personas, ¿verdad? No sé si es por ser sábado o porque ya en otros canales católicos le han dicho, no vaya a ver esos dos porque los están Sí, ¿verdad? juzgando y los están mandando al infierno. Y no, esa no es la intención de estos programas, ¿verdad? Entonces, Todo lo pues sí, contrario. hacer esa aclaración, dar una información para que la gente tenga presente las posturas, ¿verdad? Y cómo es la parte correcta. Así es. Bien, creo que quedó claro entonces el objetivo del motu propio Ecclesia Dei, ¿verdad? Los aspectos positivos, negativos, y aclaramos también algunos mitos que se difunden por allí. Está también el motu propio Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI. Fíjate cuánto la Iglesia ha apoyado el movimiento tradicionalista que pueda estar en plena comunión con la Iglesia. O sea, los que no quieren es porque no quieren. O sea, los que no están en plena comunión con la Iglesia es porque no quieren. Pero la Iglesia les ha dado muchas oportunidades, muchas formas para que ellos vengan acá, dejándoles celebrar a ellos el Vetus Sordo. O sea, ya la fraternidad no tiene excusa acá, ¿no? El Papa Benedicto XVI publicó el motu propio Summorum Pontificum el 7 de julio de 2007. ¿Qué era este motu propio? Bueno, en este motu propio se declara que el rito romano tiene dos formas, la ordinaria, que es el misal de Pablo VI, y la extraordinaria, el misal de 1962. O sea, por eso es que hablamos de una forma ordinaria y una forma extraordinaria. Es incorrecto decir dos ritos, no, es un rito, ¿sí? Recordemos, es un mismo rito, pero con diferente forma, para que se entienda eso. Porque si no, vamos a decir, la nueva misa es otro rito. No, no es otro rito, es el mismo rito, pero con una forma diferente. Hay que ir puliendo el lenguaje, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo del Papa Benedicto XVI? Fomentar el uso del Vetus Sordo y facilitar el acercamiento de la fraternidad sacerdotal San Pío X a la plena comunión con la Iglesia. O sea, este motu propio se hizo para ayudar nuevamente. Fíjate cuánto le insistió la Iglesia a los de la fraternidad sacerdotal San Pío X para que vengan a la plena comunión y ellos son los que se resisten, ¿no? ¿Qué fue lo que terminó pasando? Un aumento significativo del uso del Vetus Sordo en diversas comunidades. ¿Sí? Por eso ya no era algo exclusivo de la fraternidad sacerdotal San Pío X, como ellos piensan, sino que habían distintas comunidades antes del efebre, durante el efebre y después del efebre, que celebraban el Vetus Sordo en plena comunión con la iglesia. Pero de esto se agarraron los lefebristas para comenzar a fomentar el cisma, la desobediencia, la crítica al Concilio Vaticano II, el rechazo al Novus Ordo, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a causar un daño desde el 2007 hasta el 2021, cuando el Papa Francisco publica Tradiciones Custodes. Pero bueno, ahorita explicamos eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? Permitió un acceso más amplio y promovió la diversidad litúrgica. ¿Y cuáles son los aspectos negativos? Intensificó divisiones entre quienes preferían el Novus Ordo y quienes se aferraban al Vetus Sordo. O sea,
Esto no había pasado antes, o no había pasado antes a tanta escala. ¿Por qué pasó esto? Por lo que te digo, como ya el Papa por lo menos permite que se vaya a Vetus Ordo también con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, entonces las personas que no estaban, digamos, conforme con el Novus Ordo porque veían abusos litúrgicos y todo esto, comenzaron a ir al Vetus Ordo, pero con la fraternidad. ¿Qué sucede acá? Ya no es solamente ir a la misa del Vetus Ordo con la fraternidad, sino que ahora esas personas vienen a ser programadas para empezar a rechazar el Concilio Vaticano II, a rechazar el Novus Ordo. Cuestión que no va a pasar si tú vas a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, a la Administración Apostólica San Juan María Vianney. ¿Por qué? Porque ellos bajo la comisión Ecclesia Dei, ellos tienen que aceptar el Concilio Vaticano II, ellos tienen que aceptar el Novus Ordo. Hace tiempo leí un ejemplo que me dio un hermano de Estados Unidos para entender mucho mejor este tema, ¿no? Y es que, por ejemplo, un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ordinariamente, ¿no? Que suena un poco irónico, ordinariamente celebra el Vetus Ordo, ¿sí? Celebra el Vetus Ordo. Y ellos también tienen aprobación por parte del obispo, porque recordemos que ellos tienen plena comunión con la iglesia. Si en determinado momento hay una parroquia, vamos a suponer, está la parroquia donde está la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y está la parroquia donde se celebra el Novus Ordo, pero el sacerdote de la parroquia donde se celebra el Novus Ordo no puede celebrar el Novus Ordo, el obispo puede decirle a ese sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, vaya a la parroquia y celebre el Novus Ordo. Y no se puede negar. Sí, claro. Entonces, no puede decir, no, yo no voy a celebrar. ¿Por qué? Porque estará incumpliendo con lo que la iglesia le pidió para estar en plena comunión con la iglesia. Y esto sucede, el sacerdote que celebra normalmente el Vetus Ordo por su comunidad, tiene que ir a esa parroquia, pero a celebrar el Novus Ordo. ¿Entiendes? Claro. Esa es la diferencia. Un lefebrista no te va a hacer eso. Un sacerdote lefebrista no te va a hacer eso. Alguien que te pueda preguntar ahí, ¿es válido o estas misas que celebra esta comunidad sacerdotal de San Pío X son válidas o no son válidas? ¿Válidas? Claro, son válidas porque obviamente ellos tienen el sacramento como tal. Lo que no tienen es la misión canónica, por eso es que son ilícitas. Y eso es lo que explicaba el cardenal Burr, ¿no? El que leímos hace rato, cuando le hicieron la pregunta. Fíjate que él no cuestiona la validez de la misa. Lo que cuestiona es la licitud. O sea, son ilícitas. Te lo pongo de esta manera. El bautismo protestante es válido, siempre y cuando sea bajo la fórmula bautismal trinitaria. ¿Sí? Para muchos es complicado también entender que el matrimonio protestante es válido, siempre y cuando los dos bautizados sean protestantes de nacimiento y tengan un bautismo válido. ¿Sí? O sea, a raíz del bautismo es válido también el sacramento, vamos a decir, del matrimonio, en este caso, ¿no? Con el caso de los protestantes, pero todo parte por entender si el bautismo es válido, aunque sea realizado por protestante, el otro sacramento también viene siendo válido. En el caso de los lefebristas, sí, porque ellos fueron consagrados, aunque ilícitamente por Marcel Lefebvre, pero fue una consagración válida. Sí. ¿Por qué? Porque él era obispo en ese momento. Lo que no era lícita, o sea, que va en contra del derecho canónico, porque no tienes la aprobación del Papa. Y para, digamos, va contra la prohibición del Papa. Ok. Y para los que tal vez también no saben, ¿los sedevacantes y lefebristas es lo mismo o son dos agrupaciones diferentes? Aquí va a depender, porque yo conozco lefebristas que son sedevacantes, pero hay otros lefebristas que no. Hay otros lefebristas que, digamos, llevan a cabo su, vamos a decir, su catolicismo a la manera del Vetus Ordo, ¿no? Les gusta usar que si el velo, les gusta usar ciertos elementos tradicionales, pero no se atreven a llegar a ese punto de decir el Papa no es el Papa, o el Papa cayó en herejía, o estas cuestiones así que ya son más graves, ¿sí? Pero te digo, en la práctica aquí en las redes sociales, la mayoría de lefebristas que yo consigo son sedevacantistas, sí, pero no puedo generalizar, o sea, en un sentido general no podría decirlo. O sea, un católico, para que quede claro, un católico no tiene prohibido asistir a una misa del Vetus Ordo de esta gente San Pío X. No es recomendable. Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú llegas a una ciudad, ¿verdad? Y en esa ciudad, bueno, es difícil, ¿no? No hay una parroquia católica, o sea, incardinada a la iglesia católica, o con su obispo. Y lo que hay es una parroquia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y es domingo, y tú tienes que cumplir el precepto dominical, tú puedes ir. Pero fíjate que es una excepción. Es una excepción. Es como las misas ortodoxas.
Exactamente, exactamente. De ese Ah, ya, mismo modo. De ya ese entendí, ya mismo modo. entendí. Ok. ¿Por qué? Porque entendemos que la forma ordinaria o donde tú debes asistir es la que está en plena comunión con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que sea válida la misa y lícita. ¿Sí? Lícita. O sea, que haya licitud allí, que haya aprobación, que esos sacerdotes tengan misión canónica. Lamentablemente los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no tienen misión canónica. Y esto es culpa de Lefebvre, porque Lefebvre en 1976, si no me equivoco, ordenó sacerdotes sin la aprobación del Papa y por eso fue suspendido a divinis. Y todos los que él ordene están suspendidos a divinis, incluyendo Ah, los sacerdotes y, como te digo, también muchos terminaron siendo vacantistas. Y bueno, que la cuestión es complicada allí. Lo mejor es ir a lo seguro, ¿sí? Ir a lo sí, seguro. claro, claro. Ir a una iglesia en plena comunión. Pero si no hay demás, pero es difícil, o sea, porque ahorita tú consigues parroquias católicas en todos lados. Pues sí, sí, en todo lado hay. Y Es muy solamente raro. está la fraternidad, pues tienes permitido ir. Es una Solamente excepción que, de regla. sí, solamente que si consigues una parroquia católica es mejor ir a la parroquia católica. ¿No? En el caso de la misa, ¿sí? Ya en cuanto a la confesión, ya el Papa dio la aprobación prácticamente, ¿no? Dio esta facultad. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces también como que asisten a la fraternidad sin todo este conocimiento y, o sea, no están al tanto, ¿no? De todo esto que estamos hablando y van de buena voluntad, ¿sí? Con la Sí, fraternidad sacerdotal San Pío X. claro, Y claro. entonces ellos se van a confesar allí y entonces no vamos a decir que esas confesiones no son válidas o no son lícitas. Entonces el Papa Francisco, pensando en esas personas, les dio facultad a los sacerdotes para que, bueno, está bien, puedan confesar y esas absoluciones pues sean válidas y lícitas, ¿no? Y en cuanto al matrimonio, es algo similar. También el Papa Francisco dio permiso para los matrimonios, pero esto es un poco gracioso, ¿no? Porque muchos dicen, mira, el Papa dio permiso para celebrar los matrimonios. Sí, pero tiene que estar el obispo de ese sitio. El obispo es que Bueno, ellos no quieren obedecer. O tiene sí, que estar porque, el sacerdote encargado de... sí, sí. La hermana Daisy decía eso, pero entonces, ¿por qué tienen permiso de confesar y también? Justamente eso. Ok, Eso es lo que le listo. estoy aclarando. O sea, para que puedan dar un matrimonio, tiene que estar el obispo o un sacerdote delegado por el obispo allí. De hecho, hay una foto que ronda por internet de unas misas en Canadá, perdón, un matrimonio en Canadá, donde se ve el sacerdote de la fraternidad allá al final, pero es el templo de la fraternidad sacerdotal San Pío X, y el que va a celebrar el matrimonio, ¿no? Administrar el sacramento del matrimonio no, porque eso lo hacen los contrayentes. El que va a estar allí como testigo, ¿no? El sacerdote que va a estar como testigo es el sacerdote que está en comunión con el obispo. Y Claro. mientras el sacerdote lefebrista estás por allá, por un lado, nada más como que observando. Fíjate Ok. cómo son las cosas. Tienen que regirse por todo esto. Por eso, ¿para qué complicarse tanto? O sea, Pues mejor ir sí, a lo a lo seguro. O seguro, sea, claro. aquí en Venezuela no está la fraternidad sacerdotal. Bueno, en realidad no hay comunidades tradicionalistas en sí y han intentado llegar, pero, o sea, si llegara aquí la fraternidad sacerdotal San Pío X, obviamente ya yo advertiría sobre esto y la iglesia también tendría que advertir sobre todo esto, porque las personas se dejan confundir fácilmente, ¿sí? Por no conocer toda esta situación. Ok, ok. Y bueno, llegamos acá al motu propio Tradiciones Custodes, que prácticamente este motu propio suprime o abola el Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI y el motu propio Ecclesia Dei del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Porque ya aquí el Papa ya se entera de todo lo que ha pasado, desde todos los permisos que la Iglesia ha dado, cómo de esto se ha aprovechado de una forma terrible la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Claro. Entonces, aquí es donde se va a regularizar un poco más la misa Vetus Ordo. Entonces, Ajá. ¿qué hace el motu propio Tradiciones Custodes? Estableció restricciones más estrictas para la celebración del Vetus Ordo. ¿Cuál fue su objetivo? Reafirmar que el Novus Ordo es la única expresión autorizada de la liturgia romana y responder a divisiones internas. Fíjate, todo lo que yo he venido explicando, el Papa Francisco, aquí lo sintetiza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, el Novus Ordo es la única expresión autorizada de la liturgia romana. Recuerda que te dije que el Papa Pablo VI dijo que el Novus Ordo venía a reemplazar el antiguo orden de la misa. Y el Papa Benedicto dijo que esta forma del Vetus Ordo es la forma extraordinaria, porque la forma ordinaria es el Novus Ordo. Y también que es el obispo el que tiene que
aprobar, ¿no? Si un sacerdote quiere celebrar esto o no. ¿Y qué va a hacer el obispo? El obispo se va a dar cuenta si esta comunidad o este sacerdote que va a celebrar Vetus Ordo no está a su vez atacando el Novus Ordo. Entonces, aquí es donde el obispo va a decir, creo que en Costa Rica se dio una situación porque el obispo no lo permitió, ¿verdad? Y según lo que pude investigar, el obispo no lo permitió. ¿Por qué? Porque ese grupo estaba, vamos a decir, enseñando el rechazo al Concilio Vaticano II. Entonces, ese sacerdote estaba enseñando el rechazo al Concilio Vaticano II y el obispo dijo, no, o sea, así no. Ah, pero ¿qué vienen a hacer ellos? No, nos persiguen, que la misa tradicional quiere ser eliminada, empiezan con ese victimismo. Ah, pero no te echan todo el cuento, no te dicen cómo es la situación real, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar al tanto de todas estas cuestiones. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Se limitó el uso del Vetus Ordo, ¿sí? Requiriendo permiso del obispo para su celebración. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? Buscó promover la unidad y una celebración coherente de la liturgia. Ahí se dejó claro, o celebras con el misal, si vas a celebrar el Vetus Ordo con la aprobación de la iglesia, del obispo, tiene que ser bajo el misal de 1962. Y si vas a celebrar el Novus Ordo, tiene que ser bajo el misal de 1969, de Pablo VI. ¿Sí? Obviamente con todas las reformas que se les ha dado hasta el Papa Francisco, porque el Papa Benedicto también hizo algunos cambios, el Papa Juan Pablo II también, son cuestiones que se tienen que ir considerando porque es la autoridad legítima quien está haciendo estas modificaciones. Y recordemos que Pío XII en Mediator Dei dice que el único autorizado para hacer estas reformas, estas modificaciones, ¿quién es? El Papa. Nada ¿Sí? más. Más nadie. Ok. Aspectos negativos: generó descontento entre comunidades tradicionalistas, aunque aquí hay que ser más directo. Quienes más se molestaron por esto fueron los de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Dice, y críticas sobre la forma en que se manejó la transición. ¿Por qué te digo que generó descontento en comunidades tradicionalistas? Porque muchos al principio pensaron, mira, nos van a impedir que celebremos el Vetus Ordo. O sea, estas comunidades que ya estaban en plena comunión y que ya celebraban. ¿Por qué? Porque la prensa, en vez de informar, malinforma. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos muy seguido. Entonces, estas comunidades tuvieron que ir hasta el Vaticano y hablar con el Papa, y el Papa le dijo, no, es que esto no les afecta a ustedes, quédense tranquilos. Ya a quien le afecta ya sabe quién es, y es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Por qué? Por cómo están actuando. Entonces, aquí hay un comentario, hermano, que quiero poner de el hermano Cantoni. Dice, la misa tradicional o Vetus Ordo es la irreemplazable forma de adoración a Dios, y al no poder eliminarla, hicieron una nueva, Novus Ordo, la manera casi perfecta de perder la fe. Bueno, qué extraño, porque yo he ido a la misa Novus Ordo y yo no he perdido la fe y tengo 47 años. ¿Y cuántos santos han salido que han celebrado Novus Ordo, que han participado en Novus Ordo? Sí. Ya bueno, quisieran ellos ser santos como ellos. Sí, yo les recomendaría a este hermano ver los programas anteriores donde Richbell explica todo eso. Ahí está toda la explicación, las objeciones que tienen estas personas y cómo Richbell ahí con datos, no solo con relatos, sino con datos, cómo lo explica y cómo pues refuta. A mí tampoco me gusta esa palabra, pero sí, pues suena como muy agresiva, no refuta. Pero cómo lo explica, ¿verdad? ¿Cómo darle respuesta a eso? Fíjate que después salió otra carta, que fue esta carta Desideravi, que es más que todo sobre la formación litúrgica o la importancia de la formación litúrgica, y creo que muchos no conocen esta carta, ¿no? Esta se publicó el 1 de diciembre de 2022, y en esta carta el Papa Francisco enfatiza la importancia de la formación litúrgica del pueblo de Dios y la necesidad de una comprensión profunda de la liturgia. Es decir, el Papa no se quedó, bueno, tradiciones custodes y ya, no, el Papa también dijo, miren, tienen que formarse en la liturgia. Sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, tienen que formarse en la liturgia. Y es lo que te decía en los programas anteriores. ¿Cómo vas a denunciar tú un abuso litúrgico si tú no conoces de liturgia? Sí, está. No es abuso litúrgico lo que tú pienses que es abuso litúrgico. Tienes que saber lo que es abuso litúrgico. Porque veo por ahí mucho, la comunión en la mano, eso es un abuso litúrgico. Claro que no. La iglesia lo permite. Está en la instrucción general del misal romano. O sea, hay que formarse, ¿no? Hermano, a eso, pues la misma Biblia dice que, ¿verdad? Los apóstoles en la cena, ¿verdad? Eran con la mano. No es que Jesús Jesucristo no se los dio en la boca, o sea, hay que ser claros allí, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta carta? Promover una participación activa y educada del pueblo en la liturgia, subrayando la centralidad del Novus Ordo. Lo que terminó pasando, reafirmó la centralidad del Novus Ordo y subrayó la necesidad de educación litúrgica. De hecho, estos programas, porque ya como ves, esta diapositiva las tenías de hace tiempo, pues yo hice esta clase también la di a unos hermanos de Costa Rica, casualmente.
Y bueno, esto fue prácticamente después de Tradiciones Custodes. No, mentira, fue después de la carta de Desiderio Desideravi, porque yo la menciono. ¿Y por qué lo hago? Siguiendo justamente lo que me dice esta carta. O sea, hay que explicar, hay que formar sobre la liturgia al pueblo de Dios. Para que vean un ejemplo, ¿no? de lo que nos pide la iglesia. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos? Mejor formación litúrgica y un compromiso más profundo con la misa. ¿Y cuáles fueron los aspectos negativos? Algunos vieron esto como un desdén hacia la liturgia tradicional. O sea, pero Rigo, si yo te he explicado todo esto, ¿no? Y a los hermanos, si les he explicado todo esto, yo les estoy creando a ustedes un rechazo a la misa tradicional. No, ¿No? no, 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 simplemente está dando la correcta interpretación de las dos cosas y estás Exacto. explicando que incluso la misa tradicional, si es una comunidad que tiene permiso de celebrarla, porque sí existen comunidades tradicionales que tienen permiso, pero con autorización, como se debe de hacer. No es que está abolida totalmente. Claro, y recordemos lo que nos dijo el padre Giovanni Cavalcoli, que la expresión misa tradicional puede aplicarse también al novus ordo, porque forma Bueno, parte también de la tradición. Parece que sí, claro. mayormente se le llama tradicional a la misa tridentina o al vetus ordo, aunque aquí usamos más que todo vetus ordo y novus ordo para que se entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ok. Ahora, por allí a mí me acusaron de que yo ataco la tradición, de que yo rechazo la tradición y todo esto, para nada. O sea, me gusta explicar más bien el entendimiento correcto de la tradición, ¿sí? Y yo no rechazo el vetus ordo. Yo lo que rechazo es que se celebre de forma ilícita. Entiéndase esto, ilícita. O sea, rechazo la forma en cómo lo celebra la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero hay otras comunidades que celebran válida y, como dice acá, lícitamente. Y aquí voy a presentarles algunas, por si ustedes quieren en algún momento asistir con estas comunidades para presenciar el vetus ordo bien celebrado, en plena comunión, lícitamente, y que ustedes no se preocupen. ¿Sí? Eso es muy importante mencionarlo, hermano, porque tal vez muchas personas que desconocen el tema creen que solamente el vetus ordo es esta comunidad de San Pío X y punto y se acabó. Y no, hay otras comunidades que sí tienen permiso, que tienen la autorización de la iglesia para celebrar esa misa, como esta de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Claro. Entonces, esta es una de ellas, ¿no? Creo que la más conocida o más grande, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que prácticamente fue creada por ex lefebristas que se separaron de Lefebvre cuando Lefebvre creó el cisma en 1988 y ellos pues, le pidieron al Papa Juan Pablo II el permiso y se creó la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Tenemos también el Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote, también ahí ustedes pueden ir sin ningún problema, pero ojo, porque pasó en México, y voy a darle acá, pasó en México que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se estaba metiendo dentro de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y poco a poco fue fomentando también el rechazo al Concilio Vaticano II y por eso hay hermanos que son de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro que adoptaron un pensamiento lefebrista, irónicamente, y comenzaron a atacar también el novus ordo cuando, o sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, ojo con eso. O sea, ustedes siempre tienen que estar en plena comunión con el magisterio. Si donde ustedes asisten no están en plena comunión con el magisterio, bandera roja. Tengan cuidado, fíjense bien, conozcan, fórmense. Sí. Y hermano, digamos, una recomendación que pueda dar un consejo a las personas que desconocen este tema. Bueno, yo hasta ahora lo estoy conociendo, no me había metido a fondo a leerlo, a estudiarlo. ¿Cómo reconocer, digamos, si yo voy al Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote, ¿verdad? A la misa del vetus ordo, y hay ahí, como dices, acaba de decir, infiltrados, ¿no? Por así decirlo, que son, digamos, muy proclives a la comunidad sacerdotal San Pío X. ¿Cómo identificar a esas personas? Que algo que está mal, que no es como tiene que ser. Fíjate que yo acá hice en mi Twitter, no sé si puedo compartirlo. A ver. Voy a compartir acá la pantalla. Déjame primero acá ver rápidamente, porque obviamente sé que el tiempo nos apremia, pero tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. No, hice esta publicación acá en Twitter, ¿ahí se ve? Sí, espera, voy a quitar esta. Okay. Voy a poner esta. Ahí está. ¿Ahí se ve o lo acerco más? No, espérate. Sí, acércalo más un toque. Ahí, creo que allí. ¿Sí? Ahí, sí. Ok, esta es una publicación que llevo por Twitter, donde pongo hilo, ¿verdad? O sea, que son varios tweets que hay que ver, sobre las etapas de captación hacia la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, según testimonios de ex adeptos. Todo encubierto, progresivo y muy sutil.
Si identificas la etapa 1, aún estás a tiempo de salir. ¿Cuál es la etapa 1? Catequesis tradicional. Son grupos que usan solo el Catecismo Mayor de San Pío X. Se reúnen los jueves por la tarde, mayormente agarran esos días, ¿no? Exactamente cuando la parroquia diocesana tiene hora santa, para alejar a la gente de la adoración legítima. Nunca mencionan a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ni Lefebvre. Obviamente, no son tontos. O sea, no te van a decir, mira, nosotros venimos por parte de la Fraternidad. No, pero así comienzan. 3. A ver, sí. 3, ¿verdad? Ok. Dirigen el grupo siempre un hombre y una mujer laicos. Dicen que solo son fieles que se reúnen a estudiar catecismo. Ojo, pero no es el catecismo Juan Pablo II, es el catecismo de San Pío X. Hay alumnos infiltrados que ya son de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pero fingen ser novatos para generar confianza y amistad con los nuevos. A la pucha. 4. Al final siempre hay café, tertulia y favores personales, préstamos sin interés, ayuda en mudanzas, etc., para crear vínculo emocional fuerte. Así los nuevos bajan la guardia y dejan de sospechar. Es decir, si tú estás en una situación difícil, ellos te van a ayudar. ¿Sí? Para captarte, como quien dice. Hermano, pero eso es una secta. Exactamente. Un comportamiento sectario. Se comportan así. Fase final de la etapa 1. Introducen el libro Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, editado por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Aquí pongo yo la foto, ¿ves? Que dice Matías Gaudrón, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Si alguien pregunta directamente, los dirigentes negarán toda relación con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y dirán que son independientes desde hace años. Sí, Luis, yo te digo. 6, ¿no? Estos mismos grupos existen en Internet. Ojo con esto, estos mismos grupos existen en Internet. Las páginas más usadas para captación son Catolicidad y Catequesis Tradicional, aunque ahorita usan canales de YouTube también. Este es el mismo modus operandi, 0 logos ni menciones a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X al principio. 7. Etapa 2, un obispo en la tormenta. Yo me acuerdo que a mí también me hicieron ver este video, esta película, que tiene varias mentiras. Sí, de hecho, voy a hacer un programa un día para mostrar las mentiras que tiene este documental. Te invitan a ver la película Biografía de Marcel Lefebvre, versión 100% populada por la fraternidad. Ahí ya empiezan a justificar la desobediencia y a presentar a Lefebvre como héroe víctima del Vaticano. Tipo Lutero. Etapa 8, bombardeo de abusos litúrgicos. Esto es lo que conmigo lo hicieron también, mostrándome videos, imágenes, fotos. Dice, te muestran videos editados de misas no bujordo, mal celebradas, y te repiten que esa misa es protestante, inválida y ofensa gravísima a Dios. Objetivo, que sientas asco por tu parroquia normal. ¿Sí? Ya te hacen como que no vayas a la misa. Etapa 9, serían las etapas 4 y 5, ya dentro, ¿verdad? Dice, te convencen de que solo la misa tridentina, entre comillas, de siempre es válida, que los papas post-Vaticano II son modernistas, heréticos y que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X es la única que conserva la fe. Cuando llegas aquí, ya es muy difícil salir. Sí, claro, está ideologizado. El meme que está aquí, ¿no? 0 lefes he conocido que crean que solo en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X hay salvación. Y luego se cita a Marcel Lefebvre, ¿no? Dice Lefebvre, es entonces para todo sacerdote que quiera permanecer católico, separarse de esta iglesia conciliar, puesto que en esta no reencontrará la tradición del magisterio de la iglesia, la tradición del magisterio de la iglesia y de la fe católica. Entonces, ahí se los dejo, ¿no? Para que no se dejen engañar por esa etapa. Si detectas la etapa 1, ya te salvas, pero si no, bueno, te pueden captar. Hermano, ¿no? pero digamos, eso, digamos, si no, donde dices que, por ejemplo, que ellos mienten, ¿verdad? Para hacerse pasar por otra cosa, ¿no es pecado mortal? Están mintiendo para engañar a la gente y lo están haciendo adrede. Pero ellos lo hacen bajo un estado de necesidad, porque hay necesidad de enseñar esto. Algo así como muy maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. Claro. Y ojo aquí me estoy refiriendo a cierto tipo de personas de la fraternidad, porque hay personas buenas dentro de la fraternidad, pero que desconocen todo esto. O sea, son personas que lamentablemente se dejan engañar para que luego no vean, ay, yo asisto con la fraternidad, entonces me estás diciendo que yo hago esto. No. O sea, aquí yo no estoy señalando puntualmente o directamente a una persona, sino a ciertos grupitos que se comportan así. ¿Verdad? Bueno, no sé si hay otra pregunta o continuamos aquí. No, seguimos. Ok.
bueno, está el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote, donde también pueden asistir, ¿verdad? Está el Instituto del Buen Pastor. Y fíjate este caso curioso, y yo lo publiqué hace unos días en mi Twitter. La Fraternidad San Vicente Ferrer. ¿Qué harías tú, Rigo, si yo te digo que la Fraternidad San Vicente Ferrer comenzó como sede vacantista? Wow. Y luego se Y corrigió. terminó regresando a la plena Qué comunión con la bueno. iglesia. Bueno, yo le deseo, vea, de corazón, hermanos, yo le deseo que esta gente de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X terminen como ellos, como la Fraternidad de San Vicente Ferrer. Sí, total. De hecho, yo hice una publicación sobre eso del padre Luis María de Bliniers, que es de los superiores allí, por decirlo de alguna manera. Y te digo algo, los mejores estudios que he leído refutando la Fraternidad Sacerdotal San Pío X vienen de parte de la Fraternidad San Vicente Ferrer y de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Claro. O sea, tienen Más unos que estudios. ellos eran así antes, entonces conocen muy Ellos bien. son tradicionalistas, ellos sí son tradicionalistas, pero en plena comunión. Yo no puedo llamar tradicionalista a alguien que rompe la comunión con el Papa. Sí, no. ¿Mm? No se puede ser católico y estar en contra del Papa, o sea, es ilógico, es contradictorio. Sí, exacto. O sea, a ellos se les invita a que regresen a la plena comunión. Están en una comunión imperfecta, por eso que se les reconoce también como cismáticos, ¿sí? Porque están en comunión imperfecta, lo mismo que el protestante, lo mismo que el ortodoxo. Cuando ellos regresen a la plena comunión, ya no va a existir ese cisma como tal. Me encanta, a mí me encanta hablar de la administración apostólica personal San Juan María Vianney, porque no sé si recuerdas, en el programa de ayer mencionamos a Monseñor Fernando Arias Rifán, de antier, perdón, porque ayer no tuvimos, de antier, a Monseñor Arias Rifán. Él es de aquí, de la administración apostólica personal San Juan María Vianney, que curiosamente también su fundador, bueno, no curiosamente, su fundador era sedevacantista, que fue Monseñor Castro Mayer. Monseñor Castro Mayer fue el obispo que también fue excomulgado cuando Lefebvre excomulgó a los otros 4 obispos, porque él estuvo allí como co-obispo consagrante, ¿no? O co-consagrante. A él también le agarró la excomunión de ese acto, ¿no? De 1988. Pero posteriormente, creo que fue en el 2002, ellos se reconcilian con la Iglesia Católica, con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II les da la aprobación. Ellos se unen a la Comisión Ecclesia Dei y ahora están en plena comunión. Y bueno, verdad, se me olvidó, dejé por fuera a Monseñor Fernando Arias Rifán, pero el primer trabajo que yo leí bien bueno sobre este tema fue a Monseñor Fernando Arias Rifán, y luego fue que conocí a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y la Fraternidad San Vicente Ferrer, ¿no? Bueno, el Papa Francisco, mira, porque muchos dicen, es que a la iglesia no le importan los abusos, que esto, lo otro. Mira lo que decía el Papa Francisco en la carta que envió a los obispos de todo el mundo, que acompañó el texto del motu propio Tradiciones Custodes en 2021. Decía el Papa Francisco: me duelen por igual los abusos de una parte y otra en la celebración de la liturgia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay abusos también en el Vetus Ordo. ¿Sí? Dice, al igual que Benedicto XVI, yo también deploro que en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que este llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad. O sea, esas misas que de payaso, esas cosas que el sacerdote llega y hace lo que le da la gana. El Papa Francisco dice, me duele esos abusos, así como también le dolía al Papa Benedicto XVI. Luego dice, pero también me entristece el uso instrumental del misal romano de 1962, que se caracteriza cada vez más, por un rechazo creciente, no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera iglesia. ¿Quiénes dicen esto? No es la Administración Apostólica San Juan María Vianney, no es la Fraternidad San Vicente Ferrer, no es la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Aquí se está dirigiendo claramente, aunque no los mencione, a los lefebristas, que son los que van a repetir estas cosas contra el Concilio Vaticano II y contra el Novus Ordo, y usar, bueno, ya viste las formas de captación, ¿no?, que mostré en ese tuit. Y aquí nuevamente cito a Monseñor Fernando Arias Rifán, ¿verdad?, obispo sobre la misa tradicional. La instrumentalización estaba creando divisiones. Este es un artículo, ¿no? Él dice lo siguiente: la misa en la forma antigua tiene 2 enemigos, ¿sí? Los llamados progresistas, que no aceptan la doctrina del Concilio de Trento sobre el santo sacrificio de la misa, y como la misa en la forma antigua claramente enfatiza esta doctrina, los progresistas la detestan, no la apoyan.
Los otros enemigos son los llamados tradicionalistas. Yo le diría ultra tradicionalistas para hacer la distinción, ¿no? Que son radicales, bravucones, que acaban creando confusión en la iglesia porque usan la misa para criticar al concilio. ¿Ves que no me estoy inventando nada? Esto lo dicen los mismos tradicionalistas en plena comunión, ¿no? Dice, criticar al obispo local, criticar a toda la iglesia. Esto perjudica la misa tradicional porque terminan usando la misa para crear problemas en la iglesia. Solo estoy en contra, y lo apoyo completamente, o sea, mi postura es la de Monseñor Fernando Aras Rifán. Solo estoy en contra de usar la misa en su forma antigua para atacar a la iglesia, al papa y al concilio. Tenemos la misa en su forma antigua como una de las riquezas, como nuestra profesión de fe en los dogmas eucarísticos, pero no para luchar contra el papa, el concilio o lo que sea. La vieja misa no está abolida. Los obispos la van a conceder a los sacerdotes para poder celebrarlo. O sea, aquí prácticamente lo que está aclarando Monseñor Fernando Díaz Rifán es lo que el Papa Francisco le dijo en Tradiciones Custodes, porque fíjate que es el mismo año, 2021. O sea, era como que aclarando esta situación. Pero digamos, qué importante eso que dice que la misa no está abolida, la misa tradicional, ¿no? Claro, porque todavía se les da ese permiso, pero como te digo, va a llegar un momento donde ya obviamente no va a ser necesario celebrar la forma antigua, ¿no? Porque ya se va a entender que solamente es la forma ordinaria, así como pasó con el misal de San Pío V. ¿Sí? Va a llegar un momento donde solamente se iba a celebrar con ese misal. Ok, acá la pregunta clave para todo católico, tanto lefebrista como los que no son lefebristas. ¿Rechazas el misal de San Pablo VI, mejor conocido como Novus Sordo? Pregunta, Rigo, ¿rechazas el misal de San Pablo VI, mejor conocido como Novus Sordo? No, ¿verdad? Obviamente, no lo rechazamos. Porque el Concilio de Trento nos dice lo siguiente. Ojo, el Concilio de Trento, no el Concilio Vaticano II. Mira lo que dice en el Canon 13. Si alguno dijere que se pueden despreciar u omitir por capricho y sin pecado por los ministros los ritos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica que se acostumbran a practicar en la administración solemne de los sacramentos, sea excomulgado. O sea, si nos vamos al Concilio de Trento, le dice esto a los que rechazan el Novus Ordo. No puedes rechazarlo. O sea, yo creo, hermano, que muchas personas, digamos, que pertenecen a esas comunidades como la de San Pío X, toda esta información no la conocen, ¿verdad? Me imagino que es por eso, la desconocen. Yo espero que no, porque si la conocen y aún así siguen haciendo lo que hacen, peor para ellos. Eso sí es un pecado grave, sí. Claro. Y no, volviendo acá a la carta encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, dice lo siguiente también. Así como ningún católico sensato puede rechazar las fórmulas de la doctrina cristiana compuestas y decretadas con grande utilidad por la Iglesia, inspirada y asistida por el Espíritu Santo en épocas recientes, para volver a las fórmulas de los antiguos concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico, así cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. O sea, aquí prácticamente Pío XII le estaría hablando a los lefebristas. Mire, ustedes no pueden rechazar el Novus Ordo por querer aceptar solamente el Vetus Ordo. Lo dice acá, ¿no? O sea, tú no puedes rechazar lo nuevo por querer aceptar solamente lo antiguo. Eso se le conoce como arqueologismo litúrgico y esto fue condenado por el Papa Pío XII. Dice, tal manera de pensar y de obrar hacen revivir efectivamente el excesivo e insano arqueologismo, con gran daño de las almas. En efecto, deplorables propósitos e iniciativas tienden a paralizar la acción santificadora con la cual la Sagrada Liturgia dirige al Padre saludablemente a sus hijos de adopción. Y volvemos nuevamente al padre Giovanni Cavalcoli, ¿no? Lo leímos al principio y lo vamos a leer también ya para ir finalizando, que hace la pregunta, ¿por qué llamar misa tradicional solo la misa Vetus Ordo? Incluso la Novus Ordo es la misa tradicional, es la misa de todos los tiempos. El concilio no ha cambiado para nada la sustancia de la misa, pero solo ha hecho cambios accidentales y contingentes. Y como ha sustituido las modalidades antes, así el día de mañana las presentes podrán ser sustituidas por otras, sin que por esto en la misa sea cambiada en su esencia. Y bueno, hermano, hasta aquí pues
llegó la clase, ¿no? Ahí están algunas redes sociales también para los que quieran comunicarse conmigo, bueno, el WhatsApp sí está mal, me faltó modificar el WhatsApp porque lo cambié, pero bueno, Rigo también, si quieren contactarme, pueden hacerlo con Rigo me contacta y bueno, ahí también nos ponemos, si hay alguna duda también, pues ya saben que con gusto les puedo ayudar si está en mis posibilidades. Y bueno, eso es lo que quise compartirles. Perdón por estos 3 programas, sé que fue largo, pero creo que era necesario. Ok, no, perfecto, hermano. Más bien, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? A darnos esta enseñanza, por sacar de tu tiempo, como lo hacen todos los demás exponentes, porque es algo que es necesario conocerse y no es para estar condenando a nadie, ¿verdad? O porque los odian o porque para que estén peleando. No, no se trata de eso, sino se trata de enseñar la verdad, como es lo que lo enseña el magisterio de la Iglesia Católica sobre ese asunto. Y muy importante, digamos, lo que dijiste, no es que la Iglesia Católica tiene condenada, prohibida la misa del Vetus Sordo, sino que se puede celebrar, pero en comunidades que estén autorizadas por la iglesia, como las que mencionó el hermano Rich Meléndez. Voy a ver si hay una pregunta por acá y en el chat y te la hago así rapidísimo. ¿Quieres quitar la diapositiva para que Sí, claro. Listo. Vamos a ver, si alguien tiene una pregunta, hermano, hágala ya o calle para siempre, ya que ahorita me tengo que ir. Así que rapidísimo. Que si quieren dialogar sobre esto, obviamente en mi canal hago la invitación siempre para aquellos que les gusta solamente quedarse en comentarios, pues no, suban y dialoguemos y tratemos con los datos, no con los relatos, ¿no? Exactamente. Déjenme ver. Dice Arte Otomí. Vamos a ver, la hermana Arte Otomí dice, nosotros no podemos ver el corazón de nadie. ¿Cómo es que vemos el corazón de 1 millón de personas que pertenecen a la fraternidad sacerdotal Pío X? No, justamente por eso aclaramos que no hacemos una generalización, sino que hay ciertos grupitos que se comportan de esta manera y obviamente le dan mala fama a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Pero mayormente son los que uno se encuentra en redes sociales, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver si encontramos otra. Bueno, esta de Ronald dice, los filolefebristas mueren defendiendo la fraternidad y la fraternidad ni los reconocen como iglesia. Es raro, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, ¿no? Nuestro querido amigo Teóforos, que no sé por qué no se presentó en los últimos 2 programas, solamente estuvo en el primero, él dice asistir al Novus Ordo, pero él defiende la fraternidad sacerdotal San Pío X, que dice que el Novus Ordo es una misa protestantizada, o sea, que él asiste a una misa protestantizada. O sea, prácticamente, o sea, no hay coherencia entre los filolefebristas que defienden a la fraternidad y asisten a Novus Ordo, ¿no? Muy bien. Hermano, una explicación así muy breve, muy rápida sobre eso de la misa tridentina, que por qué está mal llamarle misa tridentina, ya para ir terminando. Ok, es como si llamáramos misa conciliar, porque también es errado. A ver, el caso del Concilio Vaticano II y el Concilio de Trento es similar. El Concilio de Trento dijo que había que hacer como un misal, una reforma litúrgica, lo mismo dijo el Concilio Vaticano II, pero el misal se dio después del concilio, ¿entiendes? Entonces, no podemos llamar al misal de Pablo VI misal del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque fue posterior al Concilio Vaticano II. No podemos llamar misal tridentino al misal de San Pío V. ¿Por qué? Porque fue después del Concilio de Trento. Esa prácticamente sería la forma resumida, aunque el Papa Benedicto XVI o el Cardenal Joseph Ratzinger lo explica de una forma mejor, ¿no? Claro. Bueno, hermanos, si quiero cerrar con este pasaje bíblico de Juan 17:21, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, pues tenemos que dar un buen ejemplo, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo, somos una iglesia católica y es bueno que ya se vayan terminando estos problemas con las debidas aclaraciones, que no nos faltemos el respeto en estas situaciones o en otro tema que puede llegar a pasar a futuro y que, bueno, si somos católicos, sí tenemos que estar sujetos al magisterio de la Iglesia y al Papa, como ha sido siempre la Iglesia católica. Hermano Richbel, unas últimas palabras para despedirnos. Sí, bueno, que o sea, no se tomen las cosas personales. Si aquí usamos términos fuertes como cismático, excomulgado, lo hacemos desde el marco de la Iglesia. O sea, lo que la Iglesia define, lo que la Iglesia dice. Aquí no estamos señalando puntualmente a las personas, sino que describimos lo que la Iglesia llama cismático, lo que la Iglesia llama excomulgado, lo que la Iglesia se refiere con estos términos. Sí, puede ser las personas se lo toman de forma personal y eso es lo que crea estas divisiones, estos malentendidos. O sea, como católicos debemos estar en comunión y plena obediencia a la Iglesia
y creo que eso debería ser claro para todo católico. ¿Sí? Las divisiones no vienen de Dios. Exactamente. Bueno, hermanos, sin más, muchas gracias, hermano Richbel, por asistir, aceptar a darnos estos programas tan bonitos. Muchas gracias a las personas que han estado presentes a lo largo de este programa o los 3 programas que hemos hecho en este tema, o todos los temas más bien que hemos tocado en este seminario. Recordarles para mañana, si Dios lo permite, con el hermano Rafael Castillo, el tema de la transubstanciación. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a tener al hermano Fabián Ramos con el tema de la explicación de la misa paso a paso. Sabe bastante de liturgia, y posiblemente antes del jueves de la próxima semana estaremos cerrando este seminario. Agradecerles sus oraciones por todos nosotros. Hola, ¿esa es tu hija? Sí, ella es mi niña. ¿Cómo se llama? Rubí. 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 Ah, hola Rubí. Hola. Hola, ahí está la hija del hermano Rachel. Hola. Bueno, hermanos, sin más, gracias a todos, que Dios me los bendiga, que tengan una santa y bendecida noche. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Chao, chao. Bye, bye. En el pan y el vino está tu amor, regalo divino, luz en mi corazón. Señor, te entregas en el altar, tu presencia nos viene a abrazar. Oh, Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Pan de vida, en ti encuentro paz, comunión con mis hermanos. A ti nos entregamos, tu amor nos redime, de tu gloria participamos, a ti te alabamos. Tu Eucaristía, fuente de vida, oh vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Oh, oh, oh. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Con corazones abiertos nos acercamos, tu amor nos enciende, aquí estamos. Eres el camino, la verdad y la vida. Quiero adorarte, quiero vivir en ti. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Renueva mi vida. Con corazones abiertos nos acercamos, tu amor nos enciende, aquí estamos. Eres el camino, la verdad y la vida. Quiero adorarte, quiero vivir en ti. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor. Eucaristía, renueva mi vida. Eucaristía, fuente de vida, transforma mi ser, sana mi alma herida. Eucaristía, sacrificio de amor, nos redime. Eucaristía, renueva mi vida.